Hola chicos y chicas, buen día, buenas tardes, espero se encuentren muy bien, espero ya estén listos y listas para el Día de Muertos, y ya estén caracterizados y caracterizadas también como yo. Y bueno, pues iniciamos una sesión un tanto diferente por esta forma en la que estoy puesto, pero también espero ustedes estén en la misma situación. Ahí nos mandan una foto en el grupo para ver cómo quedaron ustedes. Y bueno, feliz Día de Muertos, por adelantado ahorita. Y bueno, chicos y chicas, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Es un tema nuevo. Ya básicamente todo lo que vimos de la información para el examen, ya está cubierto. Entonces, eso lo esperamos, tener ya listo el examen para la siguiente semana. Entonces, pues nada, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que son las soluciones. Y las soluciones, en química. Y bueno, pues voy a comenzar. Aquí tenemos una forma de bolitas y palitos de el agua. Qué mejor ejemplo que el agua para ver esta parte de las soluciones o disoluciones. Bueno, esta presentación, como ya lo saben, se las voy a pasar como les paso todas las demás presentaciones. Pero hay algunas cosas que luego a veces no vienen en la presentación tal cual, porque tal cual es eso, es una presentación, es solo un apoyo visual. Este, Vamos a hablar de esto que son las disoluciones. Las disoluciones o soluciones, hay que tener cuidado porque incluso en algunos lugares salió como esta información un tanto extraña que luego decían que disolución significaba que era dos y luego entonces si eran tres sustancias era trisolución y demás. Es un tanto erróneo, es una cuestión de lenguaje y yo suelo no hacerle caso a esa forma de decir las cosas. En este caso vamos a hablar de las disoluciones. Una solución o disolución son lo mismo. Que quede muy claro, son lo mismo, disolución o solución. ¿Y qué es una disolución o solución? Es una dispersión de sustancias que no reaccionan. Es más que nada una interacción física. Para que reaccionen, ya hablamos de química, es una interacción física entre las fuerzas que tienen, o más bien el desbalance de carga, energía que puede tener una molécula. Y cuando se une a otra, compensa ese desbalance para poder generar una interacción. Esa interacción genera que haya una disolución, hay una dispersión. Más que nada una dispersión, es una separación de átomos, moléculas o iones para unirse con otra familia de átomos, moléculas o iones. Este, Vamos a tener también varios tipos de disolución, pero algo muy importante para que algo sea una disolución o una solución debe cumplir esta característica, debe ser una mezcla homogénea. Las mezclas heterogéneas no son disoluciones, solo mezclas homogéneas y puede ser en cualquier fase, puedo tener una disolución o una solución líquida, sólida o gas. Estas que tenemos aquí, que más que nada es la sólida o la gas, son las menos comunes. De hecho, la sólida es la menos común, la gas es fácil encontrarla y no es que no sea común en general, sino más bien no nos dicen que están ahí. Y también pueden ser de diferentes fases, líquido, sólido, 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 gas, sólido, etcétera, etcétera. Y también hay de acuerdo a la cantidad, que pueden ser saturada, sobresaturada o no saturada. Vamos a ver cada una de ellas, para entenderlas un poco más. Puedo tener una solución, por ejemplo, sobresaturada, que sea sólido, sólido y que al final, tenga un sólido. Son como de diferentes familias. Por ejemplo, puedo tener una solución saturada que se haga sólido y que al final esto sea un sólido. Pueden ser de diferentes formas. Yo puedo estudiarlas en diferentes maneras. Vamos a ver un ejemplo. Si yo combino gas con gas, voy a tener al final un gas, obviamente, pero los componentes pueden ser, por ejemplo, nitrógeno y oxígeno. Ese nitrógeno y ese oxígeno al final van a generar gas.
ese gas, entre ellos dos, que son los dos en fase gaseosa, es una disolución, una mezcla homogénea. El aire, no puedo distinguir entre el nitrógeno y el oxígeno, están combinados de manera homogénea. Vamos a ver otro ejemplo. Yo puedo combinar un gas dentro de un líquido y al final voy a tener un líquido. El agua gaseosa, ¿no? Un refresco tiene adentro gas, pero sí alcanzo a verlo como burbujas. En el momento que se ven las burbujas, se está separando la disolución. De hecho, es una mezcla sobresaturada de gas en líquido y una solución sobresaturada tiende a separarse por cualquier perturbación. En este caso, el gas dentro de un refresco se separa muy fácilmente, simplemente lo abro y ya se empieza a separar muy fácilmente. Voy a ver otro ejemplo. Un gas dentro de un sólido es, al final queda un sólido. Generalmente esto no es muy común que digamos, pero el hidrógeno en paladio, pues, es un ejemplo. ¿Dónde se ve eso? En los escapes de los coches, en el mofle, tiene algo que se llama convertidor catalítico. Y aquí es un sólido donde pasan los gases y se quedan incrustados. Ese proceso se llama absorción. No está mal escrito. Yo sé que saben qué es la absorción, pero hay un proceso, un fenómeno de superficie que se llama adsorción. Es cuando un gas se une dentro de un sólido. Líquido, líquido, bien fácil, ¿no? Alcohol en agua, cualquier cosa que sea líquida dentro de un líquido, se puede introducir en esta categoría. Al final queda un líquido. Acetona en agua, cualquier cosa que sea líquida con líquida. Sólido, líquido. Un sólido dentro de un líquido, bien sencillo. La sal en agua, el azúcar en agua. Esas son disoluciones de sólido, líquido. Y el último, que a lo mejor podemos pensar que no es común, es el sólido sólido. Y es bien común. Todas las aleaciones. Una aleación es la mezcla homogénea de dos metales. No alcanzo a distinguirlo. El latón, la soldadura, el acero. Todas esas son disoluciones también que podemos encontrar muy comúnmente. Tenemos también otro concepto que va muy de la mano con las disoluciones, que es el concepto de la solubilidad. La solubilidad es una medida de la disolución. ¿Y cómo voy a medir una disolución? ¿Cuánto cabe de soluto dentro de un solvente? ¿Cuánto cabe un soluto dentro de un solvente? Muy importante, el soluto va dentro del solvente. Muy erróneamente y muy comúnmente decimos que el soluto está en menor cantidad y el solvente está en mayor cantidad, pero esto no es cierto. Soluto es menor cantidad. No, no es el que está en menor cantidad. El soluto es aquel que se introduce en el solvente. El solvente se le llama el agente dispersante. ¿Y cómo puedo saber esto? Pues, por ejemplo, hay ciertas sustancias químicas que pueden estar, por poner un ejemplo, al 60%. Si yo, por ejemplo, caliento agua, yo aquí tengo agua y le añado, por ejemplo, azúcar, y yo, por ejemplo, aquí tengo 100 gramos de agua y yo al calentarla coloco 120 gramos de azúcar y al final esto queda líquido, de todos modos, ¿cuál sería el porcentaje? El porcentaje sería 120 gramos de azúcar entre 220 gramos totales. Ese es el porcentaje por 100%.
Entonces, si saco mi calculadora, 120 entre 220 por 100. Estamos hablando que esta solución está al 54%. Una solución de azúcar en agua al 54% tiene más azúcar que agua. Tiene más azúcar que agua. Y por lo tanto, y el soluto sigue siendo azúcar. Y el solvente sigue siendo agua. No cambian, no de repente así, ay, ya tengo más de uno y tengo menos del otro. Cambiaron de lugar. No, sigue siendo soluto y solvente. ¿Cómo puedo saber quién es el solvente? Pues también es quien da la pauta a ser el final de la disolución. En este caso, el final de la disolución es líquido. Entonces tengamos eso muy en claro. Y bueno, la solubilidad es la cantidad de soluto que cabe dentro de un solvente a una temperatura específica. Es muy importante. A una temperatura, yo puedo, por ejemplo, aumentar la solubilidad o disminuir la solubilidad. ¿Cómo aumento o disminuyo la solubilidad? Simplemente cambiando la temperatura. Y vamos a tener una frase muy común que va a ser: lo semejante disuelve a lo semejante. Polar con polar y no polar con no polar. Acuérdense de eso. Polar con polar y no polar con no polar. El agua es polar y disuelve a solventes polares. Y las sustancias no polares disuelven a las no polares. No puedo combinar agua y aceite porque el agua es polar y el aceite es no polar. Y voy a tener varias interacciones. Esas interacciones van a promover o van a limitar una disolución. Voy a tener interacciones solvente-solvente, soluto-solvente y soluto-soluto. Solvente-solvente, si yo tengo un disolvente, este se puede atraer a sí mismo muy fuerte y genere que la dispersión sea muy complicada. Soluto-solvente, puede que estos dos sean muy afines y al final genere una disolución muy rápido, o puede que no lo sean y la disolución sea muy difícil de lograr. Ahí es cuando entra el proceso de agitación, estar agitando, estar haciendo muchas cosas para generar este tipo de disoluciones. Y soluto-soluto, pues lo mismo, puede atraerse a sí mismo muy fuertemente o puede que no y genere a estas interacciones menos fuertes. Bueno, vamos a tener varios tipos de solubilidades. Los tipos de solubilidades vamos a tener dos grandes rasgos, que va a ser la solvatación y la miscibilidad. Me voy primero a la miscibilidad, que es la más sencillo comprenderla. La miscibilidad habla cuando un soluto y un solvente son completamente solubles en todas proporciones. ¿A qué me refiero con en todas proporciones? Que no hay un límite. Yo puedo tener agua y alcohol. Si yo tengo agua y alcohol, yo puedo tener una botella con agua y una botella con alcohol e introducir agua en el alcohol o alcohol en el agua y nunca voy a llegar a un límite. No voy a, si yo voy agregando más alcohol al agua, más y más, no va a llegar el momento en el que ya no se pueda poner más. Y que ya no se pueda poner más y se queden hasta separados. De que, ya le puse más alcohol y están siempre separados. No, no se puede, siempre va a ser, siempre se van a disolver, ponga mucho, ponga poco. Si pongo alcohol en agua, siempre van a estar disueltos. Eso se llama miscibilidad, son miscibles. Pueden ser miscibles o inmiscibles en ninguna proporción. El agua y el aceite son inmiscibles, pero el alcohol en el agua son miscibles. Voy a tener otro tipo que se llama la solvatación. Es el proceso en el cual un ion o molécula, por ejemplo, en el azúcar, o un ion como el cloruro de sodio, en este caso es el cloruro de sodio, se ven rodeados por moléculas del disolvente en una forma específica.
Ese proceso se llama solvatación. Solvatación. La solvatación es el proceso en el cual, por ejemplo, la sal y el agua se disuelven. ¿Y cómo ocurre este proceso? Voy a hacer grande esta imagen. Voy a hacer grande esta imagen para que la podamos analizar. El agua es una molécula polar. Tiene una carga parcial positiva, donde está el hidrógeno, y una carga parcial negativa, donde está el oxígeno. El cloruro de sodio es Na positivo, cloro negativo. El cloro es gigante y el sodio es chiquito, porque al ganar un electrón, por eso es cloruro, este electrón se ubica en orbitales más grandes y el sodio, al perder un electrón, pierde espacio. Tengo un espacio menos donde colocar electrones. Por eso tengo esta forma. El cloro es grandote y el sodio es chiquito. Pues resulta que el agua va a generar una interacción electrostática. Esta interacción va a generar que las cargas positivas del sodio se adhieran a las cargas negativas del oxígeno del agua y se vea rodeado y flanqueado por las cargas negativas, 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 negativas de el agua en todos los casos. Y caso contrario, como esta parte donde está el hidrógeno es la carga parcial positiva, estas cargas parciales positivas se ven atraídas y viceversa por las cargas negativas. Todas estas empiezan a orientar para tener esta carga positiva, 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 orientada hacia donde está el la carga negativa del cloruro y genera estas esferas. Estas esferas también se les llaman de hidratación. Todo el proceso es una solvatación. La solvatación es el proceso en el cual las, este, es, las partículas positivas o negativas se ven rodeadas del soluto, se ven rodeadas por las partes positivas o negativas del solvente. Así es. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver los tipos de interacciones intermoleculares, pero antes de eso vamos a hacer como una pequeña, mm, un paréntesis pequeño para ver el enlace químico. Vamos a tener dos tipos de enlaces. Vamos a ver aquí el enlace. Enlace químico. Voy a tener dos tipos, el intramolecular y el intermolecular. El intramolecular son los que conocemos frecuentemente, que va a ser el enlace iónico, covalente y metálico. Dentro de este enlace voy a tener el iónico, se debe a que se generan iones. Un átomo, por ejemplo el cloro, pierde un electrón y forma, el cloro no. Voy a poner aquí el cloro más bien al revés, gana un electrón y formamos cloruro. El sodio, por ejemplo, este sí, pierde un electrón y generamos ion sodio. Estos dos, por las leyes de cargas, se unen y generan un enlace iónico. El covalente en este otro caso, por ejemplo, el hidrógeno sin carga se une a otro hidrógeno sin carga, no ganan ni pierden electrones y van a generar el enlace, van a compartir electrones. Aquí uno gana electrones y aquí uno pierde electrones y acá comparten electrones.
Y en el enlace metálico, generalmente hay una interacción entre los orbitales más lejanos de átomos. Por ejemplo, la plata tiene tantos electrones que sus electrones con otro átomo están nadando o moviéndose. Se pueden estar cambiando de lugar. Ese es otro tipo de enlace, el enlace metálico. Estos enlaces se llaman intramoleculares. Nada más del covalente vamos a tener dos tipos, que es el polar y el no polar. A veces un átomo, como el oxígeno, quiere tener más electrones dentro de sí, que cuando se une y los comparte con el hidrógeno, estos electrones están más tiempo con el oxígeno, están más tiempo pegados aquí, que genera una distribución de cargas desigual. ¿Por qué? Porque esta zona se queda sin electrones, los electrones son negativos, por lo tanto deja desnudos a los protones, y esta interacción se queda rica en electrones. Los electrones se mueven más tiempo acá y por lo tanto se carga negativamente porque ahora hay menos protones para más electrones y genera una distribución de carga desigual. Esa distribución de carga desigual genera que se genere un enlace polar. No es tan grande, aquí literalmente uno pierde y el otro gana. Uno pierde al 100%. Esta sí es una pérdida, más bien es como un préstamo momentáneo de electrones. Todavía de todos modos están agarraditos de la mano y eso que están agarraditos de la mano permite que genere este tipo de eh, interacción de enlace covalente. Voy a tener otro tipo de enlace que es el enlace intermolecular. El enlace intermolecular, vamos a tener la diferencia que el intra y es dentro de la molécula. Intermoleculares es entre moléculas. Intra e inter. Dentro del enlace intermolecular voy a tener varios tipos, pero algo muy importante. Voy a poner un ejemplo aquí. Voy a ponerlo con el agua. El agua tiene cargas parciales, es una molécula polar, carga parcial positiva y carga parcial negativa. Esta se une a otra molécula de agua de esta manera, con carga parcial negativa y carga parcial positiva. Siguiendo este patrón, el patrón es carga negativa se une a positiva y esta se une a negativa y esta positiva. Sigue siempre el mismo patrón, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Sí se fijan? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ahí está, siempre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Pero vamos a tener algo muy interesante, que es esto. Es este tipo de enlace. Ese es un enlace intermolecular, entre moléculas, de larga distancia. Y vamos a tener varios, que en este caso son el enlace intermolecular de puentes de hidrógeno. El enlace intermolecular de fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals y el último que son las fuerzas de dispersión. Muy bien. Esos son los enlaces intermoleculares. Estos enlaces intermoleculares que voy a tener aquí van a tener esa característica que van a ser enlaces que van a ser entre moléculas. Vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Aquí voy a tener este ejemplo. Vamos a empezar con fuerzas de Van der Waals. Bueno, una es atracción entre moléculas vecinas. Obviamente es intermolecular.
Eso es de definición. Voy a tener aquí un enlace, por ejemplo, covalente, que es un enlace fuerte, y un enlace intermolecular, que es un enlace débil. Característica bien importante. Los enlaces intermoleculares son débiles, son débiles. Esto le da también las propiedades a ciertas sustancias. Y vamos a ver cuáles. Vamos a empezar con esta. Vamos a tener la fuerza intermolecular ion dipolo. ¿Por qué estamos viendo fuerzas intermoleculares? Las fuerzas intermoleculares son la razón de las disoluciones. Para que, para que una sustancia pueda disolver a otra, deben de interaccionar. Debo de introducir una sustancia dentro de otra y esas sustancias interaccionan, se atraen a sí mismas. La sustancia A con la sustancia B. Si yo tengo alcohol y acetona y los combino y cuando los combino no se separan, es porque adentro de sí mismas están interaccionando, están atrayéndose una respecto de la otra. Y al atraerse, eso genera que haya una disolución. Por eso es muy importante ver las fuerzas intermoleculares, porque las fuerzas intermoleculares generan las disoluciones. Vamos a ver este otro ejemplo. Sal en agua. La sal, cuando lo introduzco en agua, desaparece. No, bueno, no desaparece. Ya se hace imperceptible porque se hace una mezcla homogénea. Y ahí está dentro del agua. Una disolución, sus métodos de separación no son tan sencillos porque está inmerso dentro de ahí y eso significa que está generando atracción con el agua, lo que provoca que sean difíciles de separar. Ese tipo de interacción que voy a tener, dependiendo de la fuerza, va a entrar en diferentes categorías. Vamos a ver esta primera categoría, que va a ser las fuerzas intermoleculares de Van der Waals. Esta fuerza intermolecular puede existir de varios tipos. Una de ellas va a ser el tipo catión dipolo y otra de ellas es el anión dipolo. ¿Qué características van a tener esta interacción de catión dipolo o anión dipolo? De hecho, ya la vimos. Es esta misma, es esta misma. Esta misma interacción es una fuerza de Van der Waals. ¿Qué característica voy a tener? Voy a tener una sustancia química que por sí misma sea un dipolo. Una sustancia química que por sí misma es un dipolo es la molécula del agua. Una sustancia química que por sí misma es un dipolo es la molécula del agua. Tiene cargas positivas y negativas. Y voy a tener dentro de la otra, voy a tener una sustancia iónica, un anión y un catión. Catión significa carga positiva. Es un átomo o una molécula con carga positiva, catión. Y un anión es un átomo o una molécula con carga negativa. Ese es un catión o un anión y pueden interaccionar con un dipolo, que puede ser el agua, y la orientación de esta atracción es la adecuada. Negativo de este lado para el positivo y positivo de este lado para un negativo. Y ese tipo de interacción es la que vemos en el proceso de solvatación. Muy bien. Voy a tener otro ejemplo de fuerza de Van der Waals, fuerza de Van der Waals, que es la fuerza de dipolo-dipolo. Este tipo de interacciones se generan por medio de sustancias químicas que por sí mismas son dipolos. Y estos dipolos que voy a tener son dipolos permanentes que van a estarse atrayendo a sí mismos. Y bueno, ¿cómo puedo identificar un dipolo? Para identificar un dipolo necesito identificar primero las fuerzas de enlace intramolecular de covalente polar. Es algo muy importante y muy interesante. Primero necesito identificar qué es una fuerza intramolecular de covalente polar.
Es bien importante, es clave para entender esta parte. Entonces, voy a agregar una nueva diapositiva y necesito primero identificar a una molécula si es polar o no polar. Ahora, necesito entrar dentro del terreno del enlace covalente. Enlace covalente. Para el enlace covalente es muy importante saber que se van a compartir electrones. Si se comparten electrones, se comparten orbitales. Compartir electrones significa compartir orbitales. Y al compartir electrones y orbitales, voy a tener también esta característica. Necesito saber quiénes forman o quiénes hacen enlace covalente. No toda la tabla periódica es enlace covalente. De hecho, es poquitos elegidos. Hidrógeno. Puedo tener aquí el helio, pero no lo voy a tener, es un gas noble. Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, fósforo. Y ya se me están acabando. Voy a abrir la tabla periódica. Voy a abrir la tabla periódica y aquí está. ¿Quiénes pueden formar enlace covalente? Primero, el enlace covalente se va a dar, también hay que ver la característica, entre no metales. Voy a tener también enlace iónico. Generalmente el enlace iónico es entre un metal y no metal. Enlace iónico, enlace covalente entre no metal y no metal. Enlace metálico, metal-metal. O sea, si yo pudiera dividir esto que tengo aquí, que es la tabla periódica, y voy a hacer un recorte, por poner un ejemplo. De esta tabla periódica tengo algunas zonas bien importantes que van a ser aquí, esta parte que tengo, esta es metal, esta es no metal, y ya. Si yo uno no metal con no metal, voy a tener un enlace iónico. Si yo uno no metal con no metal, covalente. Y si yo uno metal con metal, metal. Ahí está. Ahí está. Ya están las formas que voy a tenerlo. Es metal con metal, metal con no metal y no metal con no metal. Iónico, metálico y covalente. Ahí están mis combinaciones. Voy a irme a los covalentes y son bien poquitos, tampoco es que sean tantos. Tengo acá al hidrógeno, tengo acá al boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, selenio, a veces, azufre, fósforo. Estos no son muy comunes y los metaloides tampoco son muy comunes y ya se me acaba la tabla periódica. Ya, bien poquitos. Bien poquitos. Ahí está, puse los que necesito. Resulta que estos que acabo de poner, voy a tener también algo muy importante que va a ser un concepto que se llama electronegatividad. Es muy importante saber este concepto para conocer el tipo de interacción y el tipo de enlace que voy a tener. Vamos a ver esto en la siguiente clase para que lo tengamos muy en cuenta. Electronegatividad. Acuérdense, electronegatividad y demás. Voy a empezar a deducir qué es un enlace covalente, qué es un enlace covalente polar y no polar. Pues chicos y chicas, nos vemos la siguiente clase. Les agradezco. Feliz Día de Muertos.